muy importante para ustedes y que desgraciadamente el año pasado, es decir, el semestre pasado, no pudimos desarrollar ningún tema. No había tiempo, no había cómo hacerlo. Dios mío. Entonces, tienen ustedes una gran ventaja de al menos recibir esta información. O sea, aprovechen esta información. Por eso me preocupa que haya gente que no venga, ¿no? Entonces, bueno, vamos llegando. Porque el proceso de transfusión, cualquiera sea la especie, cualquiera sea el animal, pues tiene su importancia clínica, sobre todo para pequeños animales, que es donde más se utiliza la transfusión sanguínea, perros y en gatos, porque en caballos, en cerdos, en vacas, es realmente escasa el procedimiento, el número de procedimientos en esas especies es escaso. Es decir, casi nunca se hace. No es que nunca se haga. Pero lo que hay que preguntarse es ¿por qué no se hacen vacas? ¿Porque no es necesario o porque no se cuenta con...? Yo creo que porque no lo ven como aparte rentable. Sí. O sea, en el punto de vista económico, porque la vaca es más que todo económico. Exacto. La razón es que si hay que hacerle una transfusión de 15 litros de sangre a una vaca, pues la envían a matadero. Quizá en toros, ¿no? Y bueno, los toros los cuidan mucho en las fincas, sea cual sea la finca. Entonces, las posibilidades de hacer transfusión en un toro de buena calidad genética, pues, claro, por ejemplo, las vacas que en su gran mayoría son Holstein, Arizona, producen 40 litros, 60 regenerativos. Cuando hablamos de regeneración o no regeneración, o a regeneración, como también se le dice en español, nosotros tenemos causas distintas, a veces causas iguales, en la regenerativa y en la no regenerativa. ¿Okay? En la regenerativa generalmente se considera así cuando hay una pérdida de sangre y una hemólisis. Esa pérdida de sangre puede ser extravascular o intravascular. Y la no regenerativa es debido a una enfermedad de médula ósea, ¿okay? Lo cual va a significar que sea una anemia no regenerativa tanto morfológicamente como productivamente. ¿Okay? Y una enfermedad sistémica, como por ejemplo insuficiencia renal o enfermedad renal, que la mencionamos ayer, entonces también produce generalmente anemias no regenerativas. ¿Por qué es importante determinar si una anemia es regenerativa o no regenerativa? Porque cuando no es regenerativa, obligatoriamente voy a colocar sangre, y en las regenerativas no, o algo así. Entonces, independientemente de que la anemia sea regenerativa o no regenerativa, dependiendo del caso muy particular, nosotros siempre vamos a tener que tomar la decisión de si transfundimos o no, sea regenerativa o no. Así de sencillo. Es decir, el criterio de que una anemia no regenerativa debe ser transfundida y que la regenerativa no debe ser regenerativa, eso no debe ser parte de su criterio a la hora de transfundir. Entonces, estamos claros que tanto en anemias regenerativas como en las no regenerativas nosotros podemos y debemos transfundir, dependiendo de cada caso, y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿transfundimos o no? ¿No? Fíjense, ese perro, esa es una bolsa de transfusión que se usa en las humanas, ¿eh?
ya en Europa y en Estados Unidos hay bolsas de transfusión para perros y gatos. Dios mío, la mujer. Pero fíjense, este animal aparentemente está en decúbito lateral y o sea, se supone, ¿okay?, que ese paciente debe recibir esta transfusión. De hecho, lo está haciendo. Entonces, cuando a ustedes les llegue un paciente con anemia regenerativa de cúbito lateral, pues deberían transfundir. ¿Okay? Para ir hablando sobre el mismo tema. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un primer caso que yo quiero que lo lean, pero que alguien lo lea, por favor. Se presenta un canino mestizo macho de 2 años de edad con historia de anorexia y depresión de hace 3 días. Al examen físico el examen físico se observa disnea, mucosa muy pálida, temperatura de 40.1 grados centígrados, presencia de garrapata. Los exámenes de laboratorio nos revelaron un hematocrito de 17%. Eso es una anemia Moderada. Moderada a severa. Moderada ya pudiera ser considerada como severa. Hemoglobina de 4.6 con teo de eritrocitos de 1.958.435 millones por decilitro. No hay BCM ni CHCM. ¿Cuánto sería el BCM? Bueno, pero lo podemos calcular, lo que quiero es que lo calcule. Calculemos el BCM en CHCM. Es hematocrito por, no lo dijeron, pues ahorita. Entre el cuento del oro rojo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el número ahí? 1.9. Eso sería igual a 86. Y el otro es con hemoglobina. El CH Con hemoglobina. Hemoglobina sobre hematocrito. por 100. Por 10. entre Hemoglobina. No, hematocrito. le voy a dar un número un puntico a nada. Puede ser. Yo sé que ustedes tienen examen y radiología, cirugía, los vuelve loco. Pero ustedes no pueden llegar aquí sin esa información. ¿Cuánto es la hemoglobina? 36. Entonces aquí sería 86. Y aquí sería 36, casi 37. 36.95. 9. ¿Okay? Entonces, esa es una anemia regenerativa morfológicamente o no. Sí. 86 y 36,9. ¿Cuánto va el BCM en perro? Es un perro. Macrocítica económica, perdón. Ajá, pero ¿cuánto es el valor? El BCM. Entre 0,1. Ah, no, de 5. BCM. Ah, no, ese. Ay, Dios. Yo estaba con el IPE. Mire, si ustedes llegan así a la clínica de pequeños animales, ay, madre. ¿Cuánto es el rango de BCM? El máximo es 77. Ajá. Sería de 60 a 77. Entonces esto es Macrocítica. macrocítica. Y esto es Hipocrónica con una cosa más. 32 A 55. No. Entonces esa sería una anemia Macrocítica. macrocítica normocrónica. ¿Es regenerativa o no? No es. Porque la regenerativa es la macro. Macrocítica. Ah,
Entonces, morfológicamente, esa es una anemia macrocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Okay? El IPR. Una anemia con tendencia severa. Voy a preguntar el IPR, así que apréndanse la fórmula. Ya allí se lo estoy dando. 8,36. Ahí dice por ciento, pero no debería tener un por ciento. ¿Okay? Para este macroquímito, esto es suficiente. 8,36. Abajo. ¿Okay? Abajo, o sea, le falta 12 para una anemia que tiene tendencia severa. Esto es suficiente para eso. Eso productivamente es una anemia regenerativa. ¿De cuánto es el IPR? De 1. Y este es 8,3. Súper regenerativa. Morfológicamente no. Y eso es una de las razones por las que es macrocítica. Porque hay células grandes, pero tienen un valor normal de hemoglobina. Entonces es por eso que el IPR es grande, porque recuérdense que el IPR que mide producción de reticulocito. El reticulocito que es una célula gigante, una célula grande. Es por eso que es macrocítica. ¿Okay? Solo que esas son células, la mayoría son células maduras o ya para madurarse, que tienen una concentración de hemoglobina normal. Entonces, como el IPR, ¿okay?, es 8,36, realmente hay suficientes. ¿Cuántos tipos de reticulocitos hay en perro y en gato? ¿Cómo se llama? Dianos y agregados. En el perro, ¿cuáles son los agregados? Los agregados tanto en el perro como en el gato. Pero en el perro se puede sacar un índice de producción. Insisto, no tiene el porcentaje, no le pagan el porcentaje. Eso fue que me quedó ahí. ¿Okay? Entonces, el IPR me indica que es una anemia regenerativa. Y aparte, el recuento absoluto de reticulocitos es 410.000. Miren aquí. Normal, 60.000. Una respuesta leve, 150.000. Moderada, 5 a 20%, 300.000. Y marcada, más de 20%, más de 500.000. Y aquí tiene 410.000. Es decir, que es una respuesta moderada. Es una respuesta moderada, que también este porcentaje y de la reticulocitosis. Y miren cómo 8,36, ¿dónde está? Aquí. 8,36 está ¿dónde? Aquí. Es moderada. Es moderada. Que más o menos es equivalente a 300.000. Pero tiene 400.000. Es decir, está entre este y este. Y así es perfectamente posible. ¿Okay? Entonces, definitivamente esa es una anemia regenerativa. ¿Ok? Recuento absoluto de reticulocitos. ¿Qué se observó en el frotis? A ver si. Ahí la mosquita, Dios. Ajá. Babesia canis. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Transfundimos? ¿No transfundimos? ¿Qué hacemos? ¿Quién habla por ahí? Tengo que... Mestizo macho, 2 años de edad, anorexia y depresión hace 3 días, disnea, muquesas muy pálidas, temperatura de 40, presencia de garrapatas. ¿Qué hacemos con ese paciente? Ajá. Ya tenemos un diagnóstico. Ya tenemos un diagnóstico. Babesia canis.
Entonces, ¿qué instauramos? Un tratamiento con Babenil, por ejemplo. Voy a revelar. ¿Y qué más hacemos? Los estos parásitos. Eliminar estos parásitos. Ivermectina. No, ivermectina Ahorita hay unas más modernas que nada. No le puedes meter una vez. Esa. O Nexgar. La niña, sí, es buena. Nexgar y Bravel. No, profe, yo Pero es de esa misma gente. no, se llama Gredelio, es otra base activa. Ah, la Credelio también. Sí, Pero es de esa misma gente. pero lo que más se ve aquí en la negra es Claro. Una mil, si se saca una por bueno. Pero a ver, sí, se ve conmigo. No. Ajá. ¿Qué dice Hernán? Ahí es. ¿Qué cosa es Hernández. Hernández. No, no, No. Sí. No. 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 Michelle. ¿Sí o no? ¿sí o no? Es que estamos debatiendo algo aquí. No. Eli. Está llegando. Ah, imagina. Hernán. Se transfunde. Lo de la hidratación. Si el perro está, yo no se los puse, deshidratado, significa que ese hematocrito es menor a 10 cc. Quizás llegue a 11, 12. Y si ustedes le ponen solución, o sea, ese hematocrito va a ir para abajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ponemos medio solución. Rifle salival. Hay que tener mucho cuidado con la terapia de líquido. Se puede realizar las dos. Ustedes pueden usar, por ejemplo, Ringer lactato, pero muy poquito. Ringer lactato. Además es que hay babella, hay hemólisis de los glóbulos rojos. Exacto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Colocar un tratamiento inmediatamente. Hay que hacer las dos. Hay que hacer las dos cosas. ¿Ok? Entonces, quedamos en que sí o no. Ya dije. Claro. Dígalo usted. Se transforma. Hay que tratar y transfundir. Va. Tratar y confundir. No hay que hacer. Canino que tiene anorexia y depresión hacia el régimen. O sea, no ha respondido. ¿No? Tinea, cosas muy pálidas, tiene problemas para respirar. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, esa es una de las razones para transfundir. Vean, tiene respiración abdominal, respiración abdominal, que ustedes vean que aquí. Eso es uno de los criterios para transfundir. ¿Okay? Y aparte tiene fiebre porque tiene una babesia. Entonces ustedes colocan babesia, por ejemplo, Ringer lactato un poquito y transfunden inmediatamente. Pero no pueden esperar para la transfusión. Hay que hacerlo inmediatamente. Así sea regenerativa la anemia, no importa. Pero ese paciente necesita esa transfusión. ¿Okay? Las anemias hemolíticas, por ejemplo, que se presentan mucho en perros, puede ser debido a anemias mediadas inmunes y anemias autoinmunes. Y esas ambas, que prácticamente son lo mismo, es como que sabe que Toca la raqueta, profe.
No, se me la voy a traer de mi casa. Entonces puede ser intravascular, agentes hemotrópicos, isoelectrolisis neonatal, lupus eritematoso, transfusiones de sangre incompatibles, drogas, dimetilsulfa, cefalosporina y causas idiopáticas. Cuando esta causa es idiopática y tenemos estas anemias, tenemos que ir hacia dónde. ¿Qué muestra tomamos? Estamos aquí, mira, aquí, estamos aquí. Es decir, idiopática. No sabemos la causa. No hemos diagnosticado ninguna de estas aquí. Ninguno de estos. Es idiopática. ¿Hacia dónde vamos? Si tenemos esto, cualquiera, extravascular, extravascular. Directamente a la médula ósea. Tomamos una muestra de médula ósea y vemos cómo están los precursores. ¿Okay? Y si es necesario usar un corticosteroide. Es que me tiene desesperado la mujer. Un corticosteroide que no se usa cuando yo veo uno de estos bichitos. Ya saben que lo de bichito borren. ¿Ok? Ni flechita, ni bichito, ni flechita para abajo. Es decir, que cuando yo veo uno de estos, ni se me ocurre utilizar esteroides. Claro, porque tendemos a utilizar esteroides para un montón de cosas. Entonces, dejemos tranquilos los esteroides. Si, por ejemplo, tenemos cualquiera de estos, ya tenemos un diagnóstico. Ahora sí, no tenemos un diagnóstico y sigue el proceso, ¿no?, de anemia hemolítica, tomamos una muestra de médula ósea y ponemos. Primero baja la médula. Primero baja la médula. Y ves cómo están los precursores, porque si es hemolítico es probable que los precursores estén bien. Entonces, si tu problema no es de precursores, ¿para qué utilizar esto? Si tus precursores están bien y se están liberando y se están destruyendo, no debes usar EPO porque tu animal, tu paciente, tiene ese sistema que está respondiendo. Y hay hemólisis, simplemente. Entonces, EPO ahí no se justifica. ¿Okay? La destrucción de los eritrocitos es debida a una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Puede ser extravascular, intravascular. La inmunomediada secundaria puede estar asociada con ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, la exposición a ciertos fármacos, incluyendo algunos antibióticos, ojo con los antibióticos, las enfermedades transmitidas por garrapatas, que es raro. La liquiosis, la babesiosis, picaduras de abeja, imagínense, hasta picaduras de abeja. Y algunas infecciones virales y bacterianas como la leptospirosis en perro, ¿ok? Habría que diagnosticar leptospirosis en perro y la leucemia felina en los gatos. Todo esto puede producir mediadas inmunes. Pero, insisto, si en las mediadas inmunes ya yo tengo un diagnóstico, no voy a la médula ósea y puedo utilizar un tratamiento efectivo sin ir a la médula ósea. Si ya yo tengo un diagnóstico. ¿Ok? Es cuando no tengamos un diagnóstico que pudiéramos ir a la médula ósea. ¿Estamos claros? La primaria también se llama anemia hemolítica autoinmune. Este es el tipo más común de anemias hemolíticas en perros, pero es relativamente rara en los gatos. Causa subyacente de la primaria, rara vez se determina. Fíjense, ciertas razas de perros, Cocker Spaniel y Setter irlandés, son genéticamente propensos a desarrollar la anemia autoinmune primaria. También tenemos anemias hemolíticas por daño oxidativo. Esta es una información que yo quería darles adicional,
que produce cuerpos de Heinz, excentrocitos y metahemoglobinemias. Es decir, estas son consecuencias de una anemia hemolítica por daño oxidativo. Entonces veríamos cuerpos de Heinz, que es consecuencia de esto. Podemos ver excentrocitos, que es consecuencia de esto, y metahemoglobinemia, que es consecuencia de eso. Entonces, obligatoriamente, cuando nosotros sospechamos de una anemia hemolítica por daño oxidativo, tenemos que hacer un frotis de capa normal para observar estos posibles cambios. Entonces, por eso ayer hablábamos que las hematologías no siempre van a dar la información que yo quiero. Ese es un error que cometen los médicos humanos, también los médicos de medicina humana y los médicos veterinarios. Que siempre pensamos que la hematología igual a diagnóstico, porque la hematología va a cambiar, siempre resulta que hay patologías donde la hematología no cambia. Entonces, cuando nos llega la información de la hematología, nosotros decimos, y créanme que nos hemos conseguido en ese laboratorio con colegas, ahora menos, porque ahora la situación es distinta, ¿no?, del país. Pero antes, cuando estábamos todos ahí, nos caía el balde de agua porque llegaba un veterinario que decía que nosotros nos habíamos equivocado. Porque esa no era una hematología de lo que él estaba diagnosticando. Así como los maracuyos, ¿no? Este sí tiene riñón. Bueno, no se los decía así. Yo era el jefe ahí, ¿no? Soy el jefe otra vez, desde que me reincorporé el año pasado. Me caía todo a mí, a veces la profesora Mayra. Entonces querían que le diéramos una hematología que se pareciera a eso que él estaba viendo. Por lo tanto, si eso no se parecía a esto, era que nosotros nos habíamos equivocado. Y si soy vos el que te equivocaste, tenemos que ser nosotros. Y créanme que eso nos ocurría muy frecuente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes no pueden esperar, ustedes obligatoriamente tienen que hacer una hematología. Pero no esperen que la hematología les diga todo. Porque no todas las patologías producen cambios evidentes en la hematología. En el hemograma, se debe decir, o en el leucograma. Hay unas que sí, otras que no. Pero este daño oxidativo sí nos da información, porque nos da esos cambios. Entonces, esos cambios nos informan que es por daño oxidativo. Fíjense todo lo que produce anemia hemolítica por daño oxidativo. Propilenglicol, acetaminofén. Ojo con acetaminofén en perros. No lo nombren por allá. En perros. Ojo. Azul de metileno, cebolla. Diabetes mellitus cetoacidótica también produce linfomas. Acetaminofén, zinc, benzocaína, naftalina, vitamina K, todo eso puede producir anemia hemolítica por daño oxidativo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Atención entonces. Por agentes hemotrópicos, por supuesto, hemobatonela, babesia, citalzonfelis, esto lo voy a pasar rápidamente. Anemia hemolítica por fragmentación. Se recuerdan que yo les dije que hoy les iba a hablar de coagulación intravascular diseminada. Cuando salgamos, yo apago todo primero y luego vamos con coagulación intravascular diseminada, porque a mí me gusta escribir, hacer el dibujito. Tirofilariosis, vasculitis, hemangiosarcoma en perros, todo eso produce fragmentación. ¿Okay? Entonces, obligatoriamente hay que hacer una capa normal para ver, para analizar, observar los cambios en la morfología de esas células que se están produciendo sí o sí en esas patologías. ¿Okay? Anemia hemolítica por deficiencias enzimáticas también se da.
piruvatoquinasa y fosfofructoquinasa. Prácticamente producen lo mismo. Es parecido a la falciforme. Esta es más o menos equivalente, la de piruvatoquinasa, la falta de enzima, es más o menos parecida a lo que se llama la anemia falciforme en humanos. ¿Okay? Pero también ocurre en perros, ¿no? La piruvatoquinasa y la fosfofructoquinasa, estas enzimas catalizan la formación de piruvato y ATP. ¿Qué es ATP? Energía. Es energía. ¿Y para qué funciona ese ATP? Para que la célula adquiera energía para sus procesos bioquímicos. Si es en el caso del eritrocito, ¿qué hace el eritrocito con el ATP? Para hacer los procesos de intercambio. Recuérdense que la hemoglobina se sintetiza en médula ósea y ya el eritrocito sale con su hemoglobina. No es que él la sintetiza en sangre, ya tiene su concentración de hemoglobina en sangre. Pero para ceder al tejido esa hemoglobina, él necesita ATP. Y si no hay piruvatoquinasa, entonces, si nacen con esa deficiencia en médula ósea ya, esas van a ser células que son muy sensibles a los cambios. Entonces, son células que se van a destruir rápidamente. Son células que duran poco. ¿Qué significa que duren poco? Que son perros que van a tener una anemia frecuente, una anemia crónica. ¿Okay? Entonces, es un caso serio de eritrocitos que no son como deberían ser. Entonces, ¿qué pasa con los eritrocitos que no son como deberían ser? Una parte se destruye implícitamente como eritrocitos, pero otros son fagocitados por esos cambios morfológicos. Anemias por pérdida de sangre. En estas que hemos mencionado, ¿se justifican? En todas estas que hemos mencionado, ¿se justifican las transfusiones o no? Las transfusiones sanguíneas. Así yo tenga mi diagnóstico. ¿Se justifica una transfusión o no? ¿Sí o no? Sí. De todas estas que hemos mencionado, de todas estas que hemos mencionado, ¿se justifica una transfusión o no? Sí. Seguimos en lo mismo. Se justifica si lo amerita el caso específico. Ustedes tienen un diagnóstico, ustedes tienen una anemia que es no regenerativa, regenerativa como ustedes quieran, con 25 de IPR o como ustedes quieran, o 120 de BCM y 5 de CHCM, hiper, macro, hipo, tal. No importa, morfológicamente es regenerativa. Bueno, dependiendo del caso y dependiendo de todo eso que yo estoy viendo ahí como diagnóstico, ustedes pueden hacer o no una transfusión. Si el paciente y la historia está en decúbito lateral, le dieron un tiro al perro, nos llegó una vez un perro de unos amigos, se metieron unos malandros y le dieron un tiro al perro. Bueno, se lo voy a... bueno, eso, ¿qué pasó con ellos después? De paso, no después hace unos años nos llegaron unos perros que le dieron cuchillada. El perro sobrevivió, pero 2 quedaron ahí en la casa. Los perros se los comieron prácticamente. Quedaron ahí, llegó la policía, levantaron el caso, metieron en la furgoneta donde hayan venido y ahí quedaron los malandros. No, gente que tiene perros que son guardianes, pues no son perritos. Y hay gente aquí, ahorita no mucho, pero hace 10, 15 años había casas aquí de la Virginia con su propio perro.
Anemia por pérdida de sangre, miren. ¿Ok? Fíjense ese perrito. No, ¿verdad? Tiene epistaxis y tenía equimosis y todo. Y no tiene orejas. Bueno, no, lo que pasa es que ahí la posición en que está, tiene dolor y tal, Ok. hace que las orejitas Ok. estén así, ¿no? Pero fíjense, este es un sangrado profuso en ese perrito, ¿no? Pérdida de sangre aguda. Otro criterio para transfundir. Pérdida de sangre aguda. Es decir, si ustedes les llega un paciente como este de los cuchillazos, como este del tiro, que tiene una pérdida de sangre aguda en pocos minutos, necesariamente hay que hacer una transfusión. Porque han perdido gran parte de su volumen sanguíneo. Entonces ahí tienen que hacer una transfusión. ¿Quieren hacer la prueba cruzada? No, en media hora ya está listo. Pero no va a esperar media hora. Bueno, Depende del grado de la eso también. CID de nuevo, warfarina, trombocitopenia, hemofilia, desórdenes congénitos, lesiones sangrantes, hemangiosarcoma, úlceras gastrointestinales, parásitos como el Moncus, coccidia, todo eso justifica, si hay una pérdida de sangre aguda, una transfusión. Okay. Aquí, lean pues, alguien que no sea Hernández. Sí, porque es rico. El otro más, dale. Dale, Lee. ¿Ah? ¿Cómo que no ves? Moderada severa. Eritrocito. Ajá. Saquen el condenado. La fórmula del hiper. Ahorita no. Porque más tarde vamos a trabajar con eso. Pero me va a decir cuando vayamos a trabajar. Sí. No, no, Ajá. Ustedes tienen que, para tener el IPR, tienen que dar unos pasos previos y luego obtener el IPR. Ajá, pero sigamos pues. Pero igual no llega uno. 73. 7.74. 73. A ver, CHCM. Y uno porque me está ahorita. ¡Sácalo! ¿Esa es una anemia? Esa es. Se las acabo de decir ya. Normocítica. Normoprófica. Morfológicamente. Normocítica, normoprófica, morfológica. Aquí, Está por debajo del. ¿qué significa eso? No hay respuesta de la duda. Aquí, mira. No llega ni aquí. Ahora, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo esto? ¿Eh? Ajá, pero es una herida. Ajá. Y la médula ósea. Pero ¿por qué la médula ósea? Porque apenas sucedió hace 2 horas. Va a pasar el tiempo completo para que Apenas ha transcurrido 2 horas. ¿Cuánto necesita la médula ósea para responder? 3 o más días. Apenas tiene 2 horas. de 3 a 5 días. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿transfundimos o no? Sí. Como sea, hay que transfundir, como usted dice. ¿Hacemos la prueba cruzada o no hacemos la prueba No, cruzada? Depende de la emergencia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hay que Depende de la ver. emergencia, la herida. Depende de la cantidad de sangrado porque el. Cuando hagamos las evaluaciones más tarde, hablamos de eso. ¿Transfundimos? Sí. Ah, Obviamente sí.
Anemias no regenerativas, inflamaciones crónicas. Esta es la anemia más común encontrada en medicina veterinaria. Se caracteriza por ser de leve a moderada, no regenerativa, normocítica, normocrónica, asociada a procesos inflamatorios, infecciones crónicas, fracturas y enfermedades neoplásmicas. ¿Okay? Depende. Entonces, ¿qué pasa en esa anemia? Que hay disminución de la disponibilidad de hierro, hay citocinas que son inflamatorias, entonces eso inactiva la médula hacia un pelito por allá, y aparte hay complejos inmunes que pueden destruir glóbulos. Entonces eso hace que la anemia sea no regenerativa, ¿ok? Con inflamaciones crónicas. Por ejemplo, o con patologías sistémicas como insuficiencia renal. Deficiencias nutricionales, deficiencia de hierro es lo más común en perros. ¿Okay? Mala absorción de cobalamina en schnauzers gigantes, deficiencia de hierro, sobre todo. ¿Okay? Deficiencia de hierro en general es lo más común en los desórdenes nutricionales. Entonces, si a usted le llega un paciente con desorden nutricional, o sea, le hace falta, tiene deficiencias de alguno de esos compuestos, ¿okay? Le llega con anemia no regenerativa, ¿okay? El hematocrito es 28, la anemia es leve o moderada, ¿okay? Y ya yo tengo un diagnóstico de ese desorden nutricional, haríamos una transfusión. ¿Ah? No, ese que les acabo de poner tiene 27 de hematocrito. No, porque lo que hay es que corregir el defecto nutricional y ya está. ¿Para qué nos arriesgamos a una transfusión y todo el proceso, etcétera, etcétera? Hay que corregir. Utilizamos lo que haga falta, hierro, por ejemplo, y ya está. Corregimos todo, no hace falta una transfusión. La policitemia relativa es un aparente aumento del nivel de eritrocitos en la sangre. La policitemia relativa está causada a menudo por la pérdida de fluidos corporales, como por ejemplo a través de la quemadura, deshidratación y el estrés. Así como hay anemia, también hay policitemia. ¿Okay? Aumento del número de eritrocitos hepáticos. La eritrocitosis absoluta es caracterizada por el aumento de glóbulos rojos en la médula ósea. Pero tenemos una primaria y una secundaria. Es un trastorno mieloproliferativo caracterizado por la producción excesiva e incontrolada de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Okay? Esa es una eritrocitosis o policitemia. Es un verdadero problema. ¿Okay? ¿Haríamos transfusión? No, porque es más bien eritrocitosis. ¿Okay? Lo que hay es que tratar de corregir esta eritrocitosis. La secundaria es causada por una liberación fisiológica de EPO. Aquí se está produciendo excesiva cantidad de promielocitos, mieloblastos. Aquí hay una cantidad excesiva, pero se está produciendo una concentración adecuada de EPO, pero hay hipoxia crónica, falta de oxígeno, o por la producción inadecuada y excesiva de EPO, o de una sustancia EPO relacionada en un animal con niveles normales de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos una eritrocitosis secundaria, se pueden liberar cantidades normales de EPO, pero también hay una donde se libera demasiada EPO. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una eritrosis. ¿Okay? Una pregunta. Yo di el ejemplo de los atletas que tienen los valores por ende normales, y al inyectarse EPO van a generar una eritrocitosis. Una eritrocitosis, claro. Entonces, ¿por qué en ellos es beneficioso y en el animal es un problema? Bueno, porque el Armstrong, el ciclista, era normal.
y se inyectaba. Para él eso era beneficioso. ¿Por qué? Porque producía una eritrocitosis y por lo tanto había mayor intercambio de oxígeno a todo su tejido. Más oxígeno es más de peso, más todo. Si ya tú tienes un paciente que está teniendo problemas que ya diagnosticaste, no se justifica utilizar el porque para que fisiológicamente no está produciéndose, él está generando, o sea, fisiológicamente no es necesario. No es necesario si fisiológicamente está produciendo esto, está funcionando, no es necesaria la inyección de esto. no, me refiero que si el perro está produciendo mayor cantidad de Primaria es un desorden primario de médula ósea, entonces difícil tratarlo. Aquí ustedes pueden ir a la médula y tomar una muestra de médula y ver cómo están los precursores para hacer el diagnóstico ese primario. Pero créanme, no es sencillo, no es fácil de resolver, muy complejo, porque ¿qué hacemos con la médula? Ese es el problema. ¿Qué hacer con la médula? La secundaria tenemos una apropiada y una inapropiada. Fíjense, aquí mira, esta apropiada es los bochitos allá arriba, el pico, el águila o el collado del cóndor, se llama ahora. Ellos pueden tener una absoluta secundaria, pero la inapropiada, apropiada, o sea, absoluta secundaria apropiada, y hay una inapropiada. Está siendo estimulada por la producción anormal de eritropoyetina, o sea, el culpable ahí es el riñón. Entonces, ¿qué hay en el riñón? Quizá un tumor de las células que producen EPO y entonces están produciendo demasiada de esa molécula. ¿Okay? Vamos a descansar, ¿qué hora son?